Buenas noches, mi nombre es Víctor Manuel Preciado Cortés, mi grupo de trabajo es 511-23 y en este acá haremos un repaso del AK1 y AK2 sobre los sistemas de ecuaciones. Para entrar en introducción daremos una breve explicación sobre lo que nos surgen en los problemas y resolveremos algunas incógnitas presentes. Para empezar, cuando estudiamos sobre sistemas de ecuaciones nos entran muchas incógnitas a las cuales normalmente nos hacemos dependiendo del problema o la complejidad que vayamos a resolver por diferentes métodos de resolución, ya sea por cualquier método de resolución, por ejemplo, sustitución, reducción o igualación. Usaremos o por preguntas como podemos dar como una solución en común a todas las incógnitas que se plantean en un problema. Para entrar más en contexto hacia los sistemas de ecuaciones, primero tenemos que saber de qué se tratan y de qué son los sistemas de ecuaciones. Un sistema de ecuación es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas en las que deseamos encontrar una solución en común. Como dijimos anteriormente, el método de resolución hacia estos problemas existen entre el método de sustitución, método de igualación y método de reducción. ¿Cuál de estos métodos es más útil o en qué caso debo usarlos? Esa sería nuestra primera pregunta. Normalmente se elige el método de sustitución cuando una de las incógnitas tiene el mismo coeficiente. Y cuando se elige un método de igualación conviene utilizarlo cuando tienes de manera más fácil despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. Y el método de reducción es aconsejable cuando una de las dos incógnitas tiene un coeficiente igual a 1. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es la resolución de las matrices con algunos de estos métodos? Normalmente se usan para plantear soluciones o problemas. También se suelen usar para otros métodos más complejos, como el método de Gauss, donde se requiere el uso de reducción, ya que en cada ecuación debemos tener una incógnita menos. Ahora, como sabemos qué método usar a nuestra manera, debemos de realizarnos otra pregunta. ¿Existe algún método para poder plantear el sistema de ecuaciones asociado a una situación determinada? Como sabemos, todos los métodos de resolución se pueden usar porque dan la misma solución. Entonces, como respondimos anteriormente, se deben tener varios factores para tener una mejor facilidad de realizar este tipo de incógnitas o problemas. Debemos identificar las incógnitas del problema, asignar su respectiva variable o letra y las incógnitas encontradas. Aplicar algún método de resolución partiendo por traducir el enunciado al lenguaje algebraico. Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuál es la diferencia entre plantear un sistema de ecuaciones y resolverlo? Primero que tenemos que partir por el planteamiento. El planteamiento radica de dos acciones, la observación y el análisis. El análisis es más de aplicar algún método de resolución, traduciéndolo el enunciado al lenguaje algebraico. También al resolver un sistema de ecuaciones radica de tres acciones. Compatible determinado, una única solución encontrada o que las dos rectas se corten en un solo punto de un plano. Compatible e indeterminado. Se encuentra más de una solución o soluciones infinitas. Gráficamente obtendremos dos rectas coincidentes y compatible. Sin solución o gráficamente obtenemos dos rectas paralelas. Otra forma de entenderlo es de qué manera podemos representar un problema a una representación o una expresión matemática. De ahí partimos de las ecuaciones lineales, que son una manera de generar una expresión matemática que representa una función o una situación. Las ecuaciones lineales nos permiten estudiar los costos, ofertas, demandas, gastos, consumos, entre otras más cosas de nuestra vida que generan una expresión matemática. Ese sería un ejemplo de donde podríamos usarlas o generar ese tipo de expresiones matemáticas.